Todo comienza con una ofensa, ya sea algo que nos dijeron y nos lastimó. Quizá la ofensa inició porque sentimos que perdimos algo injustamente. Quizá la persona, lo que yo esperaba, no se cumplió, lo que yo creía que era esa persona, lo que me prometió nunca lo cumplió. Y nuevamente todo empezó porque esa ofensa entró en mi corazón. Una vez que entró la ofensa al corazón, después viene el enojo, el ardor, el furor, la indignación. Y como consecuencia de ese enojo, la mente empieza a trabajar y empieza a pensar, ¿cómo le voy a hacer para vengarme? ¿Cómo le voy a hacer para que sienta lo que yo siento? De repente hay personas, las personas cercanas, que me dicen que debo perdonar. De repente abro mi celular, lo prendo y veo una de esas cadenas que llegan cada día y otra vez me topo con la palabra perdón. Pero he pensado que el perdón es para los débiles. Los que perdonan son los tontos, los frágiles. Me han invitado a conferencias, a retiros. Y un día dije, bueno, pues hay que perdonar. Y repetí unas palabras. Ya perdoné. Solamente que de repente cuando me entero que esa persona que me hizo daño, algo le sale mal, noto que me da gusto. A veces no puedo dormir. O me duermo, pero en la madrugada me despierto y ya no me puedo volver a dormir. Pero ha de ser porque ceno mucho. A veces me duele la cabeza. Quizá me falten vitaminas. De repente he notado que me encuentro a alguien y toca el tema que me dolió y me pongo a contarle todo el daño que me hizo esa persona. Más tarde me encuentro a otra persona y cuando menos me doy cuenta ya le estoy platicando también todo el daño que me hizo. Y así se lo cuento a uno, a otro y a otro. No me fijo si son discretos o no lo son. Yo les platico el daño que me hicieron. A veces me mencionan a la persona, pero la verdad, yo no le encuentro ninguna virtud. Para mí está llena de defectos. Para mí. De repente me entero que le va bien y me da coraje. Dicen que le tengo envidia, pero no creo. Yo no quiero ser como esa persona. ¿Cómo crees?
dicen que son celos. No creo. Sí me enojo. Reconozco que me dicen que la juzgo o lo juzgo, pero no. Simplemente digo la verdad. Pause. Buenas tardes. Mi nombre es Cora y hoy quise representar un poquito, discúlpeme si no sé actuar bien, quise representar un poquito a una persona que aún batalla con falta de perdón en su vida. Hemos venido escuchando en algunos meses desde que inició el año acerca de ese Dios sobrenatural que tenemos. También hemos venido escuchando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Pero sabe una cosa, si hay falta de perdón en tu vida, eso va a impedir que tú puedas escuchar la voz de Dios. A veces creemos que ya perdonamos. A veces realmente perdonamos, pero la palabra nos enseña que tendríamos que perdonar no solamente 7, sino 70 veces 7. Quiere decir que mientras tengamos vida, habrá tropiezos y nos van a ofender, no solo una vez, sino muchas veces. El libro de Santiago nos dice que así como nos ofenden, nosotros también ofendemos muchas veces. Hoy quiere el Señor recordarte que es importante que quites el enojo de tu corazón y decidas perdonar, porque Él ha querido hablarte desde hace mucho tiempo. ¿Qué es perdón? ¿Qué es el perdón bíblico? Viene de una palabra griega que significa soltar algo que está en nuestro poder, dejar en libertad o permitir que escape. Eso es perdonar. Fíjese, qué curioso. La falta de perdón es el medio más seguro de atarte a alguien que odias tanto. ¿No crees? Esa palabra en griego significa lo siguiente. Es atarlo, algo así. Es como cargar a esa persona en la espalda. No está precisamente explicando de atarlo como mano a mano, sino es traer a la persona en la espalda atado a ti. Eso es la falta de perdón. Perdonar, dice aquí, es soltar algo que está en nuestro poder, dejarlo en libertad y permitir que escape. Lo relacionan como cargar a un muerto. Una persona que pues de alguna manera todo su peso está sobre ti. No sé si alguna vez ha cargado a alguien dormido, pero completamente dormido. No le ayuda a nada, ¿verdad? Se deja caer. Es algo así. Cuando tú y yo decidimos perdonar, no significa que seamos débiles o que no le estamos dando importancia a lo que nos hizo. A veces creemos que si perdonamos, no nos importó. Pues lógicamente que si te dolió, te importa, ¿verdad? Pero efectivamente, repito, el perdón tiene que ver con soltar a esa persona, perdonar la deuda que ella tiene con nosotros y significa renunciar a mi derecho de vengarme. Porque mientras estamos enojados y estamos pensando cómo hacerle lo mismo, estoy ejerciendo mi derecho de venganza. El perdón significa renunciar
a ese derecho. ¿A quién y qué debemos perdonar? Vamos a ver lo que dice Lucas 11:4. Dice lo siguiente: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. ¿A quién? A todos. ¿A quién debemos perdonar? A todos. A veces escogemos, ¿no? Según. Tú me hiciste mucho, tú todavía estás en la lista de espera, ¿no? Le perdono a este. Bueno, la palabra nos dice a todos. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Por qué mencionará que cuando estemos orando? Porque la palabra es palpable y nos enseña que el tener rencor, enojo en el corazón o falta de perdón, como nos impide poder tener comunión con Dios. Por eso dice, cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también tu Padre que está en el cielo te perdone tus pecados. Dios desea derramar de su paciencia en ti y en mí. Es decir, en la vida de todos aquellos que tienen derecho de vengarse. La palabra de Dios nos enseña que el fruto, una parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Y cuando usted lea eso en la Escritura, se refiere precisamente a esa paciencia que te caracteriza porque no actúas automáticamente a ejercer venganza. Dios ha sido paciente contigo y conmigo una y otra vez. Y Dios desea derramar de esa paciencia que Él tiene sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora, ¿y por qué debo perdonar? Primero, ¿a quién? Y después, ¿por qué lo debo de hacer? Número 1, por la naturaleza misma, quiero decirte, por lo que significa traer atado a una persona a ti. Es una razón suficiente para perdonar. Aún si lo queremos traducir, ¿por qué la debo dejar ir? ¿Por qué la debo soltar? La falta de perdón se convierte en un hábito. ¿Por qué? Por ejemplo, hubo cierta etapa en mi vida, cierto momento, donde alguien me lastimó. Aún era corta de edad. Y cuando sucedió eso conmigo, yo no sabía qué hacer con lo que sentía, la verdad. Solamente sabía que era una sensación de dolor, de enojo, de frustración, pero no sabía qué hacer con eso. Pero llegué a escuchar a algunas personas que cuando alguien te lastima, hay que odiarlos. Entonces yo decidí odiar y vivir enojada con esa persona. Pero cuando tú te permites odiar y no perdonar, más adelante alguien en tu camino te ofende también y tú dices, a ti tampoco te voy a perdonar. Ni a ti, ni a ti, ni a ti. Y así empezamos a echar sobre la espalda a uno, a otro y a otro. Porque una vez que practicamos la falta de perdón con una persona, lo podemos hacer con las que vienen más adelante. ¿Sabía usted? Entonces, ¿por qué debo perdonar? Por esa naturaleza de traer atado una lista, una fila de gentes en la espalda. Y así andamos en la vida.
encorvados, pero nos sentimos fuertes, que los estamos castigando con el rigor de nuestro, ¿cómo dice? Exacto, de nuestro desprecio. Y ahí vamos. Lo curioso es que las personas más cercanas a ti lo pueden ver, pero nosotros no lo vemos. Pero empezamos a vivir como la persona que te narré en un principio, con ansiedad. De repente nos enojamos y con el tiempo nos amargamos. Entonces, me conviene soltar. ¿Por qué debo perdonar? Porque la palabra de Dios nos llama a perdonar. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Ponga atención en esto. El perdón de Dios y su salvación no depende de tus obras o de las mías. Su perdón y su salvación tienen que ver precisamente con la misma persona que Él es. Se basan en la persona de Dios y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está la base de tu perdón y mi perdón. Pero, diga conmigo, pero mis actos y mis decisiones demuestran la medida en que entiendo la gracia de Dios y su misericordia. ¿Sabes? El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para perdonarte. Su perdón depende de su persona y de lo que Él hizo en la cruz. Lo único que Dios espera de ti y de mí es arrepentimiento. El perdón está dado. Pero déjame decirte, tus acciones y mis acciones, entre ellas la decisión de perdonar, es un reflejo que demuestra que yo he entendido su gracia, su paciencia para conmigo y su misericordia. Porque si no perdono y decido no soltar a las personas, entonces no he entendido aún en qué consiste la gracia y la misericordia de Dios. Y si eso sucede, dígale: Señor, muéstrame, abre mis ojos que lo pueda ver. ¿Por qué debo perdonar? Porque la falta de perdón impide que Dios pueda actuar a mi favor y hacer que todo obre para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios enseña en su palabra que todas las cosas, las que te han sucedido, aun cuando tú dices dolorosas y yo no encuentro ningún propósito en esa situación, quiero decirte que Dios, esa situación, aun por más difícil o por más dolorosa, tiene planes de tornar las cosas para bien en tu vida. Pero en la vida de aquellos que le aman
Y dice aquí que son llamados según el propósito, la intención, designio, y el deseo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes? Hay propósito en tu vida. Hay deseo de Dios para tu vida. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a ese propósito. Si tú te aferras a seguir teniendo el control y no soltar a tu ofensor, no podrás ver el bien personal que Dios trae a tu vida a partir de ese dolor. Si no soltamos, si no renunciamos al derecho de vengarnos, entonces nos va a ser difícil ver que las cosas tornen para nuestro bien. Y esa es otra razón suficiente para contestarte por qué debo perdonar. Porque si no perdono, me costará trabajo poder escuchar la voz de Dios. Mientras traemos la molestia y el enojo, hay ruido en la mente. ¿Se ha dado cuenta? Yo sí. Según yo, cuando me enojo, al ratito se me pasa. No suelo durar enojada con las personas mucho tiempo. Pero mientras se me pasa, hay una gran batalla en la cabeza. Y eso lo produjo el malestar, el enojo, el dolor. Y ese ruido en nuestra mente no nos permite poder escuchar la voz de Dios. Incluso a veces hasta han venido palabra de Dios a mi mente y en ese momento a veces he dicho, espérame tantito, Señor. Tantito nada más. Dame chance. Déjalo arreglo un rato. Por ahí decía una persona que admiro mucho, cuando platicamos a veces de las heridas del corazón, una persona que admiro, de repente me dice, es como si le decimos, la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a veces cuando estamos en ese enojo y batalla en nuestra mente, decimos, espérame, Señor, déjame bajo tantito de la cruz y ahorita regreso. Voy a arreglar un asunto, ¿no? Pero hay ruido en nuestra mente. No sé si alguna vez usted ha ido a una fiesta o a un restaurante y está platicando con alguien y hay mucha música. O mucha gente platicando. Y te están diciendo algo y tú, sí. Y de repente te dicen algo que no es para un sí y tú, sí. Y te dicen, sí. Ay, no, perdón. ¿Qué dijiste? Es que no te escucho bien. La música. Y ya, nos acercamos. Así es. La falta de perdón genera ruido en nuestra mente y eso nos impide que podamos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo le hago? Eso de perdonar suena bien, muy espiritual, dicen por ahí. Pero ahora dime cómo le hago yo. ¿Cómo le hago con lo que yo siento? Acá parece que ya lo entendí, pero ¿y acá? Bueno, ahora quiero decirle algo.
la salvación, y en este caso, el perdón, se hace a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios, no a la mía. Ujú. A los seres humanos nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Ujú. Compramos un artefacto y nos olvidamos del manual. Nosotros lo armamos a nuestra forma. Si nos sobra una pieza, pues nomás la aventamos por allá, ¿verdad? Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Encontré un verso, una porción en la Escritura y nos da ese ejemplo con respecto a la salvación. Y está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Y dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Le voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente y dice así: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y a veces así somos. Con respecto a la salvación, las personas queremos ser salvos a nuestra manera. Bueno, no mato, no robo, no le hago nada mal a nadie, ayudo mucho a las personas, alabo mucho a Dios, me gané el cielo con todo y zapatos. No necesito ir a ningún lugar a que me enseñen de nada. Solo hacer lo bueno y ya. Y la Escritura nos dice: no has entendido la forma en que Dios te hace justo. Te niegas a aceptar el modo de Dios. Y el modo de Dios es que Cristo vino a cumplir la ley. Y lo único que puede traer salvación a tu vida es que tú te arrepientas y pongas tu confianza en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario. No hay otra. Y algo similar sucede con el perdón. Sí, voy a perdonar, pero ahorita no, es muy pronto. Además, no me tienes que obligar. Yo voy a perdonar cuando yo quiera. Y ¿sabes qué? Tienes razón. Tú vas a perdonar cuando tú quieras, cuando tú decidas hacerlo. Sí voy a perdonar, pero deja que se me pase tantito. Y así hacemos. O a veces, ¿cuál es otra forma de nuestra manera? Primero le voy a dar una lección y luego ya lo perdono. A veces pensamos: Señor, ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3, 4 por 5, 20. Y yo veo que le va bien. Yo creo que te voy a ayudar. Porque, mira, yo que leo tu palabra, no falto los domingos, pongo alabanzas en mi casa. A veces las cosas no salen como yo quisiera,
pero yo volteo y le va súper bien. No que a los malos les viene lo malo. Te voy a ayudar. Y a veces creemos que ayudamos hablando mal, ¿no? De las personas. Pero para perdonar también es, di conmigo, a la manera de Dios. Así es. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Y el orgullo no nos permite soltar. Dios siempre va a estorbar a sus hijos. Y aun cuando tú tengas un plan para tu venganza, probablemente Dios te va a estorbar. O si llevas a cabo tu plan, déjame decirte que no vas a tener paz. Y su palabra dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la manera de Dios comienza con humildad. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mientras tú sigas abrazando el enojo, estás estorbando para que Dios pueda actuar en justicia en tu caso. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted ve personas, pues hay personas que tienen la función, se les ha dado la función de ejercer justicia, ¿no? Y cuando ellos se encuentran a una persona armada, a otra persona armada en la calle, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen, suelte el arma, ¿ah? Levante las manos. En otras palabras, ríndete. Y a veces nosotros traemos la ofensa y con una mano nos rendimos a Dios y con la otra traemos el arma. Y mientras traigamos el arma, quiere decir que estamos contemplando una posibilidad de vengarme. Pero el Señor te dice en esta tarde, suelta el arma, ríndete delante de mí. Mía es la venganza, no tuya. Yo doy el pago, tú no. Y la manera de Dios comienza con que tú puedas rendirte delante de Dios. Primeramente, rendirte a su propósito. Rendir tu vida. Y soltar. Salud. Número 2, decide soltar a la o las personas que están atadas a ti por causa del rencor. Efectivamente, comienza por una decisión. Número 3, renuncia y entrega a Dios tu derecho de vengarte.
Confía en Dios y su justicia. Sin ataduras, verás cómo podrás experimentar la paz de Dios y la libertad en Él. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero primero tenemos que desechar. Desecha, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, y entonces recibe con mansedumbre. ¿Sabe qué es lo contrario de la mansedumbre? El peleonero. Lo contrario a una persona mansa es una persona que siempre está peleando. De todo pelea. Esta palabra te dice desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual quiero decirte que es la única que tiene poder para salvarte. No hay otra. Y para poder tener oído para recibirla, necesitamos renunciar y que el otro ruido se calle, ¿no? Y desechar. Realmente Dios es bueno y Él quiere hablarnos. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo. Y allí en su lugar, cierre sus ojos por un momentito. ¿Sabes? El Señor es el doctor de doctores, sanador por excelencia. Su palabra dice que Él es el príncipe de paz. Y Él quiere traer paz en medio de la tormenta que hay en tu mente y en tu corazón. Si en esta tarde, a través de esta palabra, Dios te ha mostrado que aún no has perdonado a alguien, te invito a que tomes una decisión. Ya hemos escuchado por qué debo perdonar. Te voy a invitar a que con tu mano derecha, de manera simbólica, así lo vamos a hacer, es simbólico, tomes tu mano derecha y cierres el puño y lo pongas cerca de tu corazón, del área donde está tu corazón. Y si tú quieres tomar esta decisión, yo te invito a que tú hagas lo siguiente y le digas: Señor, hoy me rindo delante de ti. Dile: reconozco, Señor, que muchas cosas las he hecho a mi manera. Y sabes, Señor, también reconozco que ha habido orgullo en mi corazón. Pero en esta tarde yo decido
soltar y menciona el nombre de esa persona que tanto te ha lastimado. Si es una o son dos, ahí en bajito menciona sus nombres. Dile: Padre, yo los libero, y abre tu mano. Los libero, Señor. Los dejo ir. Dile: Señor, tomo la decisión de renunciar a mi derecho de vengarme en este momento. Renuncio a mi derecho de vengarme y decido no estorbar tu plan y tu justicia para mi vida y para mi caso, Señor. A partir de hoy, Señor, decido confiar en tu justicia y te pido con todo mi corazón que me des tu paz. Dile: Señor, dame paz en este asunto. Ahora el control lo tienes tú.